Déjame empezar con una frase que quizás has escuchado o hasta pensado. La filosofía es lo que hacían los antiguos griegos antes de que existiera la ciencia de verdad. Como si la ciencia hubiera llegado, madura, poderosa, con sus laboratorios y sus fórmulas, a jubilar a una filosofía vieja que ya no sirve para gran cosa. Es una idea muy extendida y hoy quiero mostrarte por qué tal vez no sea tan cierta como parece. En el capítulo anterior dibujamos el árbol completo de la filosofía, rama por rama, y al final quedó una pregunta colgando en el aire. Si la filosofía tiene tantas ramas propias, ¿qué relación guarda con las otras ciencias? ¿Dónde termina la filosofía y dónde empieza la física, la psicología, la historia? Bienvenido al capítulo 5, la relación entre la filosofía y las ciencias. Vamos a buscar esa frontera y quizás descubramos que más que una frontera, hay un puente. Porque la relación entre filosofía y ciencia va mucho más allá de lo que solemos creer. Se ha intentado muchas veces separarlas del todo, ponerlas en bandos contrarios. Pero fíjate en algo curioso. Cuando una teoría científica quiere defenderse en el terreno de lo ético, de lo que está bien o mal hacer con ese conocimiento, echa mano del pensamiento filosófico. La filosofía se cuela ahí, casi sin que nos demos cuenta. Así que, antes de separarlas, vale la pena ver qué las une y comparten más de lo que parece. Las dos, la filosofía y las ciencias particulares, buscan conocer la realidad. Las dos son un conocimiento superior al conocimiento espontáneo. Las dos se mueven con rigor, bajo criterios de coherencia. Y las dos, a su manera, andan detrás de lo mismo, la verdad. Entonces, si se parecen tanto, ¿por qué las sentimos como saberes distintos? ¿Por qué en la escuela la física va por un lado y la filosofía por otro, como si no se hablaran? Para responder eso, hay que subir un peldaño y hacer una pregunta que suena extraña, pero es clave. Si la filosofía es una ciencia, ¿qué tipo de ciencia es? Recuerda lo que vimos hace un par de capítulos. Es propio de la sabiduría ordenar, poner cada cosa en su lugar. Pues bien, imagina una ciencia cuyo trabajo sea justamente ese, ordenar a las demás. Una ciencia que mira todo el mapa del saber y le da a cada disciplina su sitio, su jerarquía, según el tipo de conocimiento que ofrece. A una ciencia así, que ordena e integra a todas, se le puede dar un nombre hermoso: ciencia sapiencial, la ciencia de la sabiduría. Y esa es, para esta tradición, la filosofía. No una ciencia más en la fila, sino la que ordena la fila entera. Frente a ella, todas las demás ciencias, las que no tienen ese papel de ordenar e integrar, reciben otro nombre, igual de preciso: ciencias particulares. Y el nombre lo dice casi todo. Una ciencia particular es la que aborda solo un trozo de la realidad, un ámbito específico, y deja el resto fuera. Se especializa en un objeto de estudio, sea cual sea. La química estudia la materia y sus reacciones. La biología, los seres vivos. La astronomía, los cuerpos celestes. Cada una toma su parcela y la trabaja a fondo. Estas ciencias particulares suelen agruparse en dos grandes familias. Por un lado, las ciencias formales, que estudian entes de la razón, cosas que captamos a través de la materia, pero que en rigor solo existen en nuestra mente, como las matemáticas y la lógica. Por otro lado, las ciencias fácticas o empíricas, que estudian los hechos reales, los que existen ahí fuera, independientes de nuestra cabeza. Y estas, a su vez, se reparten en naturales y sociales. No es la única forma de clasificarlas, ni todos se ponen de acuerdo en ella, pero nos sirve para hacernos una idea del tipo de saberes de los que estamos hablando.
Lo importante es la imagen de fondo. Muchas ciencias, cada una con su parcela, y una que se pregunta por el conjunto. Y justo en ese contraste, el trozo frente al todo, empieza a dibujarse la verdadera diferencia. Vamos a mirarla de cerca. Filosofía y ciencia se parecen. Las dos buscan la verdad con rigor. Entonces, ¿qué las distingue de verdad? La tradición señala 3 diferencias, y fíjate que ninguna es quién tiene razón. No es una competencia, es una cuestión de mirada. Cada una mira la realidad de una manera distinta. Primera diferencia, la extensión. La ciencia particular estudia un ámbito concreto, un pedazo de lo real. La filosofía, en cambio, se ocupa de toda la realidad. Por eso a veces se la llama ciencia universal. Su objeto no es este trozo o aquel, sino la totalidad. Como decía Artigas, cualquier disciplina que no sea la filosofía mira su objeto desde un punto de vista parcial. La filosofía lo mira desde un punto de vista universal y total. Una enfoca el árbol, la otra intenta ver el bosque. Segunda diferencia, la hondura. La ciencia pregunta por las causas próximas, las más inmediatas. ¿Por qué cae una manzana? ¿Cómo se transmite un virus? ¿Qué neurona se activa? La filosofía pregunta por las causas últimas y más profundas. Y aquí hay una frase que vale la pena guardar. Lo que hace que un conocimiento sea filosófico no es tanto el tema del que habla, sino la hondura con que pregunta y la valentía con que intenta responder. Puedes pensar filosóficamente sobre una gota de agua, si preguntas lo bastante hondo. Y tercera diferencia, el método. Las dos parten de la experiencia, de lo que vemos y tocamos. Pero la filosofía no se queda ahí, la trasciende. Va en busca de lo que está más allá de lo físico, más allá de lo sensible. Va literalmente hacia lo metafísico. Y aquí Santo Tomás pone el dedo en la llaga. La diferencia entre la filosofía y las demás ciencias está en el grado de abstracción, en qué tanto logra cada una elevarse por encima de la materia. Y esto conecta directamente con algo que ya vimos en el capítulo anterior, los 3 grados de abstracción, solo que ahora los vamos a usar como una regla para medir, una escalera para saber qué tan filosófica es cada ciencia, porque abstraer es elevarse sobre lo material, y lo material tiene una característica, cambia sin parar. La ciencia, cualquier ciencia, busca lo estable debajo de ese cambio, las leyes que lo rigen, y para encontrarlas hay que subir. Primer grado, el más bajo. Aquí trabajan las ciencias naturales, las físicas. Su objeto son los entes materiales, los seres vivos, los minerales, los astros. Pero fíjate en algo fino. La biología no estudia esta planta ni aquel animal concreto. Estudia lo común a todos ellos, la vida. La medicina no cura a Juan o a María en abstracto, estudia al ser humano en general. Ya hay abstracción ahí, aunque sea el primer escalón. Segundo grado, un poco más arriba. Aquí están las ciencias formales, las matemáticas. Su objeto puede captarse a partir de la materia, pero solo existe en la mente. Piénsalo. Fuera de tu cabeza no existe el 7. Existen 7 semillas, 7 caballos, 7 estrellas. Pero el número 7, puro, abstraído de toda cosa, vive solo en la inteligencia. Por eso las matemáticas exigen más esfuerzo mental. Y por eso justamente son tan ciertas y precisas que las demás ciencias las usan como herramienta. Y tercer grado, la cima. Aquí solo llega la metafísica.
el grado que piensa aquello que ni siquiera necesita materia para existir. La abstracción máxima, darse cuenta de que todas las cosas reales, absolutamente todas, tienen algo en común, el hecho de ser, de participar del ser. Ese es el nivel metafísico, el que atraviesa los cambios y las cantidades para llegar a lo más hondo de lo real. ¿Ves lo que se dibuja? Una jerarquía, no de importancia, sino de abstracción. Las ciencias naturales abajo, las matemáticas en medio, la metafísica arriba. Y por eso en esta tradición, la metafísica puede ordenar a las demás, porque desde la cima se ve el mapa entero. Pero cuidado, que aquí viene un giro, porque esas ciencias de abajo, las más alejadas de la filosofía, resulta que dependen de ella más de lo que sospechan. Y eso es lo siguiente. Aquí va una idea que me cambió la forma de ver la ciencia. Toda ciencia particular, por experimental y rigurosa que sea, se apoya en cimientos que ella misma no puede demostrar. Y esos cimientos son filosóficos, metafísicos para ser exactos. Piénsalo con calma. Cuando un científico se pone a trabajar, da por supuestas varias cosas sin demostrarlas. Da por supuesto que su objeto de estudio existe, que está ahí de verdad. Da por supuesto que ese objeto tiene una esencia, una naturaleza que se puede conocer. Y da por supuesto que la realidad se rige por leyes, que no es un caos absoluto. Porque si no fuera así, si nada existiera de forma estable, si nada tuviera esencia, si no hubiera leyes, la ciencia sería imposible. No habría nada que investigar. Y aquí conviene afinar, porque es un punto delicado. Claro que la ciencia demuestra leyes, la gravedad, la termodinámica, la genética. Las descubre midiendo, comprobando, una y otra vez. Eso está fuera de discusión. Pero fíjate en algo que va un paso más atrás. Para salir a buscar esas leyes, el científico ya dio por hecho que hay un orden que encontrar, que la realidad es inteligible, que se deja leer por la razón, y no un caos donde mañana el fuego podría enfriar. Y esa suposición de fondo, que existe un orden, no le entrega ningún experimento concreto. Es más bien la condición que hace posible el experimento mismo. La ciencia descubre las leyes particulares. Que haya un orden inteligible del cual descubrirlas, eso lo presupone. Y presuponer el orden del ser es, en el fondo, un gesto metafísico. Y esto tiene una consecuencia incómoda. Si una ciencia se construye sobre bases metafísicas equivocadas, puede acabar diciendo cosas equivocadas, con todo el prestigio de la ciencia detrás. Como advertía Artigas, es posible que una ciencia particular se levante sobre unos cimientos filosóficos más o menos torcidos. Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque hay un error que se repite una y otra vez en la historia del pensamiento, elegante, tentador y por eso peligroso. Consiste en tomar una verdad parcial, algo que funciona muy bien en su parcela, y estirarla hasta pretender que lo explica todo. Los filósofos tienen una palabra para esto: reduccionismo. Reducir todo lo real a un solo aspecto. Y déjame darte 4 ejemplos que quizás reconozcas. Primero, el mecanicismo. La idea de que toda la realidad puede explicarse como una gran máquina, con piezas que chocan y se empujan. Y ojo, la física mecánica es maravillosa para explicar un motor o una órbita. El problema no es la física. Es cuando alguien dice, y por tanto, el universo entero, y la vida y la mente no son más que mecanismo. Ahí una verdad parcial se disfrazó de verdad total. Segundo,
en lo social. Una mirada que reduce toda una sociedad, su cultura, su arte, sus creencias, a términos económicos y de lucha de clases. La economía explica muchísimo de una sociedad, pero cuando se dice que lo explica todo, otra vez, el trozo quiso ser el todo. Tercero, en el estudio del ser humano. Una psicología para la cual la persona es solo materia, solo conducta observable, y solo en esos términos se la puede estudiar. De nuevo, medir la conducta es útil, es ciencia legítima. El error aparece cuando se afirma que el ser humano no es nada más que eso, que su libertad, su interioridad, su sentido no existen porque no caben en el instrumento de medida. Y un cuarto, muy de nuestro tiempo, reducir toda conducta humana, incluso la social y la moral, a pura biología, a genes, a instinto, a supervivencia del más apto. La biología evolutiva explica cosas fascinantes de nosotros, sin duda. El problema llega cuando se usa para justificar comportamientos sociales, la agresión, la desigualdad, el egoísmo, como si fueran inevitables, porque están en nuestra naturaleza. Ahí un dato biológico se disfraza, sin permiso, de sentencia sobre cómo debemos vivir. Y del ser se salta al deber ser, que no es poca cosa. ¿Ves el patrón en los cuatro? El fallo no está en lo que la ciencia afirma dentro de su campo. Ahí suele tener razón. El fallo está en extrapolar, tomar una conclusión válida en un terreno bien delimitado y soltarla donde no le corresponde. Y aquí la filosofía hace un trabajo silencioso, pero enorme. A ella no le toca decir si una fórmula es verdadera o falsa. Eso es cosa del científico. Pero sí le toca levantar la mano y decir, un momento, eso que afirmas ya no es física. Eso ya es metafísica disfrazada. Ese cuidado de las fronteras es uno de los mayores servicios que la filosofía le presta a la ciencia, aunque no siempre se lo agradezca. Pero si filosofía y ciencia están tan entrelazadas, ¿por qué hoy las vivimos como cosas tan separadas? Para entenderlo, hay que contar una pequeña historia, la historia de cómo se soltaron de la mano. Durante muchísimo tiempo, la filosofía fue el saber entero. Era la integración de todos los conocimientos, la física, las matemáticas, la astronomía. Todas eran, sencillamente, partes de la filosofía. Y esto tiene una consecuencia preciosa. En la antigüedad y en la Edad Media, los filósofos eran, al mismo tiempo, científicos. La misma persona pensaba sobre el ser y sobre el movimiento de los astros. No había dos gremios, había uno. La separación empezó despacio con el Renacimiento. Las ciencias particulares fueron encontrando su propio método, su propio terreno, y empezaron a caminar solas. Pero es ya en plena modernidad cuando alcanzan la mayoría de edad, un grado de madurez y de especialización que les permite decir con razón, somos un saber autónomo. Y no es para menos. Las ciencias experimentales lograron algo asombroso, transformar el mundo. Máquinas, medicina, energía, comunicación, resultados que se podían tocar. Y aquí viene el desenlace agridulce de la historia. Frente a esos resultados tan espectaculares, la filosofía fue quedando relegada. Empezó a verse como un saber vano, poco serio, al que a lo sumo le tocaba aclarar algún término o poner un poco de orden metodológico. La que antes era la reina del saber, pasó a parecer una invitada incómoda. Esa es la herida histórica que todavía arrastramos cuando decimos, sin pensarlo, que la ciencia superó a la filosofía. Entonces, ¿tienen razón las ciencias al reclamar su autonomía? En buena medida, sí, y vale la pena decir en qué sentido.
Cada ciencia particular es dueña de su método y de su terreno. La filosofía no le va a decir al biólogo cómo hacer un experimento, ni al físico qué ecuación usar. No es su trabajo, ni sabría hacerlo. La filosofía no es especialista en cada ciencia, no conoce cada detalle. Su mirada es otra, la del conjunto. Porque la filosofía, como ciencia sapiencial, le toca algo que ninguna ciencia particular puede hacer por sí sola: ordenar e integrar todo el saber, preguntarse por el significado de la realidad tomada entera, y además, con su parte lógica, juzgar la coherencia de lo que las ciencias afirman. No dicta los resultados, esos los pone cada ciencia con su método, pero sí puede valorar esos resultados y señalar cuándo una ciencia se ha salido de su carril y empieza a hablar de lo que ya no le compete. Por eso hay quienes llaman a la filosofía la ciencia de las ciencias, no porque mande sobre ellas como un jefe, sino porque cuida el conjunto, guarda las fronteras, integra los saberes y recuerda a cada disciplina de dónde viene y hasta dónde llega. Ninguna ciencia se basta del todo a sí misma, y mientras más alto es lo que una ciencia estudia, más cerca queda de la filosofía. Así que volvamos a la pregunta del principio: ¿filosofía y ciencia son enemigas? Quizás la imagen más justa no sea la de dos rivales peleando por el mismo trono, sino la de dos formas de mirar que se necesitan. La ciencia, que se hunde en cada parcela y la conoce a fondo, y la filosofía, que se eleva para ver el mapa completo y darle sentido. La una sin la otra queda coja. Juntas ven mucho más. Y aquí va mi pregunta para ti, la que quiero que me dejes en los comentarios. En tu propia vida, en tu forma de entender el mundo, ¿de qué lado sueles pararte? ¿Eres más de los que confían en lo que se mide y se comprueba? ¿O más de los que buscan el porqué último, el sentido de fondo? No hay respuesta correcta, pero me encantaría leer la tuya. Y con esto cerramos la primera etapa del camino, la de las grandes preguntas de entrada. Empezamos preguntando ¿qué es la filosofía? Vimos si es sabiduría o ciencia. Recorrimos sus métodos, dibujamos su árbol y hoy la pusimos a dialogar con las demás ciencias. Ya tenemos los cimientos. Si este recorrido te está ordenando las ideas, suscríbete, porque a partir de aquí empieza lo bueno. Porque en los próximos capítulos dejamos las preguntas sobre la filosofía para meternos de lleno en los problemas que la filosofía se hace. Y el primero es el más hondo de todos, el problema del ser y el problema del conocimiento. ¿Qué son las cosas y cómo podemos llegar a conocerlas? Ahí nos vemos.